Hoy nos sumergimos en uno de los hallazgos arqueológicos más espectaculares, más increíbles de la historia. Vamos a hablar de un ejército entero que pasó más de 2000 años oculto bajo tierra. Es que parece el comienzo de una película de aventuras. ¿A que sí? Pues es, literalmente, la historia real de cómo se encontró este ejército silencioso. Corría el año 1974, unos agricultores de la zona buscaban agua y se toparon con algo que cambiaría la historia para siempre. Y aquí viene lo verdaderamente alucinante. Más de 2000 años. Pensemos en esa cifra. 2 milenios separan el momento en que fueron enterrados del día en que volvieron a ver la luz. Una legión entera, esperando en la más completa oscuridad, intacta. Vale, pero la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué construir algo tan absolutamente monumental solo para enterrarlo? Bueno, la respuesta está en la ambición, en la visión de un solo hombre, Qin Shi Huang, el primer emperador que unificó China. Ojo que esto no es una galería de arte enterrada, ni mucho menos. Para el emperador, esto era un ejército real, un ejército funcional y espiritual. El objetivo era clarísimo, seguir sirviéndole y protegiéndole en el más allá, para que su poder, su imperio, trascendiera la propia muerte. Y ahora vamos a hablar de cifras, porque es que son para volverse locos. Para empezar, la infantería. Se estima que hay más de 8000 soldados de terracota. 8000. Pero esperen, que hay más. A esos soldados hay que sumarles 130 carros de guerra, cada uno una auténtica obra de ingeniería, listos para entrar en combate. Y claro, ¿qué sería de un ejército sin su caballería? Pues más de 670 caballos de terracota, tanto para los carros como para los jinetes, completaban esta fuerza de choque. Y ahora piensen en esto. Todo, absolutamente todo, cada soldado, cada caballo, cada remache de armadura, fue creado por la voluntad y para el servicio de un único gobernante. La escala de esta ambición personal es, sencillamente, difícil de comprender. Claro, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿cómo demonios hicieron esto? ¿Cómo se puede crear algo tan masivo con la tecnología del siglo III a.C.? Pues la respuesta está en una organización y una logística que quitan el hipo. Se calcula que se necesitó una fuerza de trabajo de hasta 700.000 personas. Estamos hablando de una ciudad entera dedicada durante años a un solo proyecto. Una coordinación sin precedentes en la historia antigua. Y lo más interesante es que usaron un método que hoy llamaríamos modular, casi como una cadena de montaje. Las partes grandes del cuerpo, piernas, torsos, brazos, se hacían con moldes, en serie. Luego se ensamblaban y solo entonces llegaba el toque del artesano para personalizar los detalles, justo antes de meter las figuras en hornos a temperaturas altísimas para que se endurecieran. Y aquí es donde la historia se pone realmente fascinante. Se da una paradoja increíble. Mientras que los cuerpos son modulares, estandarizados para ser eficientes, cada rostro es único. No hay dos caras iguales. Tienen peinados distintos, rasgos diferentes, expresiones individuales. Esto ha llevado a muchísimos expertos a pensar que en realidad se basaron en los soldados reales del ejército de Qin. Y por si fuera poco, el emperador tenía su propio sistema de, digamos, control de calidad. Los artesanos tenían que firmar sus obras, grabando su nombre en partes no visibles de las figuras. De esta forma, si una pieza salía con algún defecto, se sabía perfectamente a quién pedirle responsabilidades. Nos da una idea del nivel de disciplina que manejaban. Bueno, pues ahora vamos a uno de los detalles más alucinantes y a la vez más trágicos de toda esta historia. Porque la imagen que tenemos hoy de los guerreros no es la real, ni de lejos. Esta frase tan sencilla lo cambia absolutamente todo. Hay que olvidarse del color arcilla que vemos en todas las fotos. La realidad original era infinitamente más espectacular. En su origen, cada figura estaba pintada con colores increíblemente vivos. Hablamos de rojos intensos, verdes, azules profundos, rosas. Imaginen la escena, 8000 estatuas a tamaño real, cada una pintada con un detalle asombroso. Debía de ser un espectáculo absolutamente deslumbrante. Claro, la pregunta es inevitable. Si estaban tan espectacularmente coloreados, ¿por qué hoy los vemos todos de ese color terracota tan uniforme? Y aquí viene la parte trágica de la historia. La pintura se aplicó sobre una capa de laca. Tras 2 milenios bajo tierra, en el preciso instante en que esa laca entró en contacto con el aire seco del exterior, se oxidó y literalmente se desintegró en segundos. Y con ella se perdieron casi todos los pigmentos para siempre. Pero bueno, aunque el color se perdiera, el significado, el legado de este ejército silencioso, eso es inmenso. Vamos a ver qué nos cuentan más allá de su apariencia física. Y un punto clave es este. Este ejército representa un cambio histórico fundamental. En dinastías anteriores era bastante común que a un gran señor se le enterrara con sus sirvientes y soldados, sacrificados para acompañarle.
El emperador Qin rompió con eso y optó por una sustitución simbólica, aunque eso sí a una escala que nadie había imaginado. Y esa representación simbólica era increíblemente fiel a la realidad de su ejército. La estricta jerarquía militar del imperio se recreó en la arcilla. Los generales son con diferencia las figuras más altas, rozando los 2 metros. Luego vienen los oficiales y finalmente los soldados rasos. Y terminamos con la pregunta del millón, la que sigue fascinando a arqueólogos y a medio mundo. El mausoleo del emperador, el corazón de todo este complejo, todavía no se ha abierto. Si esto que hemos visto era solo su guardia personal, uno no puede evitar preguntarse qué tesoros, qué maravillas y qué misterios aguardan todavía en la tumba intacta del primer emperador de China.